Bienvenido a este primer episodio de Podcast Psicología sin Barrera. Soy Estebanía Reyes y estoy muy contenta de poder estrenar este primer episodio. Para comenzar, voy a empezar con el tema de las emociones. ¿Qué función tienen esta para las personas y qué tan importante es conocerla para nuestro día a día? Soy Estebanía Reyes, psicóloga clínica. Esto es Psicología sin Barrera, un podcast de salud mental. Las emociones son reacciones que todos experimentamos por el simple hecho de ser humano. Hay muchas formas de clasificarlas, pero estaré hablando de las funciones primarias y estas se dividen en placentera y displacentera, que no es lo mismo que decir positivo y negativo. Le estaré diciendo el porqué. Las emociones placenteras son el amor y la alegría, y las displacenteras son el asco, el miedo, la tristeza y la ira. Aunque todos hemos experimentado alguna vez, no tendemos a ser conscientes de un mal manejo de las emociones, como su no expresión puede arrastrar muchos bloqueos o síntomas. Cada emoción tiene una función adaptativa, por ende, si no la sentimos, podemos también. Cada emoción tiene una función adaptativa, por ende, si no la sentimos, perdemos también la función que esta emoción tiene para ofrecernos. La primera emoción displacentera es la tristeza. Esta tiene como función poder elaborar la pérdida que la vida trae consigo. Si yo no puedo conectar con mi tristeza, no puedo elaborar pérdidas. Ejemplo, si pierdo un ser querido y no puedo contactar con mi tristeza, pues no podré vivir lo que es el duelo. Y esto es fundamental para que una persona pueda subsanar de la pérdida. La segunda emoción es el miedo. Este tiene la función de demostrar cuando mis recursos son menos de lo que la situación me exige. Es decir, es una función de protección frente a los peligros para lo que yo no creo contar con los recursos para defenderme. Por ejemplo, bloquear o quitar el miedo a una persona no es recomendado, porque este es importante. Nos ayuda a no cometer errores como lanzarnos de un cuarto piso. Imagínense que no tuviéramos miedo y nos lanzaríamos de una cuarta planta. Pues, ¿qué va a pasar? Ya todos nos imaginaríamos qué pasaría. Si una persona no siente miedo en sus emociones, no tiene esa emoción del miedo, pues es capaz no solo de lanzarse de un cuarto piso, sino de hacer muchísimas otras cosas más, pues no sentirá ese temor y eso no desencadenaría un terrible desenlace. El enojo. Esta emoción es súper importante y tiene como función poner límite a aquellas personas que quieran invadir mi espacio sin yo estar de acuerdo. Por esto, cuando no puedo contactar con el enojo, no puedo poner límite a aquellas personas que abusan de mi espacio. Imagínense que por decir un ejemplo, que una persona llegue a tu casa y disponga de todo lo que son tus cosas o asuntos personales y tú no puedas ponerle límite y que dentro de esas cosas personales tú tengas un efectivo que sea para algo
algún pago o algo que se deba hacer en ese día y no pueda dejar de hacerse, pero tú no tienes la facilidad de conseguir ese dinero. Si tú no le pones un límite a esa persona, pues te quedarás sin ese dinero y te quedarás sin la facilidad de poder resolver lo que tenías planeado hacer con ese efectivo. Todas estas emociones son extremadamente necesarias para mi sistema psíquico. Aquellas emociones de las que yo no dispongo constituyen una emoción de la cual yo no dispongo de afecto a mi vida cotidiana de manera determinante. El respeto a esta emoción en la niñez es fundamental porque permitirá que de adultos podamos desarrollarla. Estas emociones no se reprimen, sino que se acumulan y llegan a un momento en el cual vamos a estallar en cualquier situación que no ya sea pequeña o no. El nivel de esta bajará a cero, pero vuelve y se renueva, vuelve y se acumula en un momento determinado para volver a explotar. Por eso no es recomendado reprimir las emociones a un infante o a un adolescente. Tenemos que dejarlo que experimente o exprese sus emociones. En conclusión, quiero contarle cuáles son las funciones que tienen las emociones principales en los seres humanos. El miedo es un protector que nos prepara para la huida, el afrontamiento y la protección al peligro frente a algo. La tristeza es quien nos ayuda a elaborar la pérdida, la reintegración personal y la reconciliación. La ira o el enojo nos da recursos para la autodefensa o ataque. Es quien nos ayuda a marcar nuestro límite y hasta dónde permitimos y a dónde no. La alegría tiende a la acción, al contacto con los demás, al pensamiento flexible. La alegría suele motivarnos a interactuar con los demás y a ser más abiertos en nuestra forma de pensar. Esta emoción puede facilitar la conexión social y fomentar la creatividad y la adaptabilidad en nuestras acciones y pensamientos. La sorpresa nos permite focalizar la atención en lo imprevisto para defendernos ante cualquier amenaza. La sorpresa es una reacción natural ante lo inesperado. Nos ayuda a centrar nuestra atención en situaciones y prepararnos para afrontar o hacer frente a posibles amenazas. Esta emoción desencadena respuestas de alerta que pueden ser útiles para protegernos en situaciones de peligro. La culpa nos enseña a prepararnos para hacer la cosa diferente una próxima vez. La culpa es una emoción que surge cuando percibimos que hemos hecho algo mal o hemos fallado en alguna determinada situación. Su función adaptativa nos impulsa a corregir nuestros errores y a enmendar nuestras acciones para evitar cometer los mismos errores en un futuro.
sirve como una señal de que hemos transcurrido normas o valores importantes y nos motiva a tomar medidas para remediar la situación. La admiración nos enseña a seguir eso que nos gusta. La admiración es una emoción positiva que experimentamos cuando percibimos cualidades en nosotros como persona en situaciones. Esta emoción puede servir como un impulso para seguir el ejemplo de aquello que nos inspira, que nos motiva, que nos apasiona, e incorporar esas cualidades en nuestra propia vida. La admiración puede ser un motor para el crecimiento personal y la búsqueda de modelo a seguir. Mi recomendación como personal de la salud mental es que padres o tutores no hagamos que nuestros niños repriman sus emociones. Dejemos que ellos vivan estas emociones, puesto que si un niño desde pequeño tú le enseñas a que no debe de sentir tristeza, cuando llegue ese momento en la adolescencia o la adultez que él tenga que vivir esa tristeza por una pérdida de un ser querido, él no va a poder desarrollar lo que es el duelo. Y el duelo es necesario vivirse para poder subsanar. O imagínese que usted le diga a ese niño que no debe sentir miedo, que está prohibido para él sentir miedo. Pues cuando llegue una situación a la cual él tenga que ponerle esa emoción, él no va a poder hacerlo, porque desde pequeño se le enseñó que el miedo no está hecho para él, puesto que es sumamente importante que esta emoción se pueda desarrollar. Cuando nosotros, como padres o como tutores, hacemos que un niño no viva o que no exprese sus emociones, no estamos eliminándola en sí, sino que estamos reprimiéndola. Y en algún momento se estarán acumulando hasta que ésta explote y vuelva y se genere acumular hasta quedarnos vacío. Por esto, no se recomienda que se repriman las emociones a un niño o adolescente. Tenemos que dejar que ellos vivan sus emociones y decirle, si alguien o nosotros escuchamos, tú no debes de llorar, tú no debes de estar triste. Como padre de nuestros niños, debemos de decirle, claro que sí, usted puede llorar, usted puede entristecerse, usted puede sorprenderse, usted puede enojarse, porque es sumamente importante que tú vivas esas emociones para en un futuro no tenga inconveniente con ella. Una persona que reprime o le reprimen que sienta amor, no es que se va a quedar toda su vida sin sentir este sentimiento. Llegará un momento en el cual estalle esa acumulación y la viva, pero esta persona estaría no llevando una adecuada relación amorosa, pues permitiría muchos abusos físicos y mentales, puesto que nunca pudo vivir lo que es una relación amorosa. La tenía reprimida porque desde pequeño se le dijo que no debía amar a alguien más que no fuera su familiar. Imagínese, esta persona nunca ha sentido o nunca ha tenido
ese afecto y cuando llega a su vida, pues no lo quiere dejar ir y siente que debe hacer todo eso que esa persona, o todo aquello que esa persona le pida para que esa persona no se vaya de su lado y pueda continuar sintiendo ese afecto. Entonces es muy, muy, muy recomendado que dejemos que nuestros niños vivan sus emociones. No cortemos las emociones de nuestros infantes. Por favor, dejémoslos que ellos vivan ese sentimiento, pues les ayudará en un futuro a poder hacer frente a cada uno de ellos cuando llegue el momento de enfrentarlo. Muchísimas gracias por su atención en el primer podcast de Psicología Sin Barrera. Recuerden, Estebanía Reyes, psicóloga clínica, siempre estará aquí para darle esos tips que usted necesita.